de Europa. Lo vamos a hacer con la ayuda del investigador del CIDOB, Héctor Sánchez. Héctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles son los cimientos o las claves sobre los que se celebra esta conferencia y este Día de Europa en un año marcado, bueno, pues como no, por la crisis del coronavirus que estamos viviendo? Pues las claves es que la conferencia sobre el futuro de Europa es el mayor ejercicio deliberativo de la historia de la Unión Europea y por primera vez las instituciones y los gobiernos y los líderes de la Unión Europea se han comprometido a escuchar a los ciudadanos activamente, es decir, recoger sus preocupaciones, demandas y apoyarse en lo que escuchen para diseñar la Unión Europea del futuro y para pensar también qué papel tiene que ocupar la Unión Europea en el mundo. Y con este objetivo han lanzado este ejercicio que, como tú decías, pues empezó ayer y falta ver en qué termina. ¿Cuál es esta discusión sobre el futuro político de la Unión Europea? Normalmente, incluso antes de la pandemia, quizá el debate estaba muy centrado en ir hacia una mayor integración, entre esas luchas, ¿no?, entre los países que querían ceder más o menos soberanía, en qué partidas se estaba dispuesto a avanzar hacia una mayor integración y en cuáles no. Quizá también ahora el punto de vista ha estado precisamente en lo que mencionabas, ¿no?, en esa respuesta a la crisis, en una Europa más social, en una Europa que no deje a nadie atrás. ¿Cuáles son las claves de la integración hacia la que se va? Sí, bueno, al final la Unión Europea se encuentra en una búsqueda de la legitimidad permanente y después de las múltiples crisis que ha sufrido el proyecto de integración europea, que desde 2008 contamos pues la financiera, la del euro, la de la deuda, la mal llamada crisis de los refugiados, luego el Brexit y luego el coronavirus. En medio de todas estas crisis, la Unión Europea decidió o pensó que era buena idea pararse a pensar y reflexionar estratégicamente sin la presión de tener que hacerlo por una sola crisis, aunque es verdad que las crisis nos han empujado hacia este momento. Pero luego vino el COVID y lo que esta conferencia que tendría que haber empezado hace un año se ha retrasado, evidentemente porque ha habido otras prioridades, ¿no? Pero se ha retrasado un año, la duración será de un año al final, cuando originalmente tenía que ser de 2 años. Entonces, la reflexión estratégica sobre qué Unión Europea tendríamos que tener en el futuro será menos estratégica de lo que tendría que haber sido. Esto sí, como tú decías, los temas sociales ocupan una parte importante en la agenda, ocuparán seguramente una parte importante en la conferencia sobre el futuro de Europa, porque los ciudadanos es una de las preocupaciones que tienen, así se refleja en los últimos eurobarómetros, así lo entienden también los líderes de gobierno y jefes de Estado, que se reunieron esta semana pasada en Oporto para discutir sobre estos temas, pero al final de todo, la Unión Europea y lo que marque la conferencia será lo que sus ciudadanos decidan, o al menos así es como debería ser en principio. En muchas ocasiones, en anteriores respuestas o en anteriores contextos de crisis, ¿no?, o de grandes desafíos, por así decirlo, no solo con crisis económicas, se ha hablado de, bueno, pues de cómo la respuesta europea, la respuesta de las instituciones, ¿no?, en términos de negociaciones, de burocracia y de forma y de fondo, se quedaba corta, ¿no?, y se recibía críticas y había una suerte de, bueno, pues antieuropeísmo o bueno, quizá menos apego, ¿no?, a la realidad y al proyecto comunitario. Esta vez lo que tenemos es una respuesta un poquito más potente, al menos a priori. Tenemos esos fondos europeos que van a ayudar de forma contundente a los diferentes estados a responder a la crisis que tenemos. Hay mucha expectativa, hay mucha esperanza en cómo se van a canalizar, en qué partidas, en cómo pueden transformar realmente la región. Entonces, por un lado, la pregunta sería doble, ¿no? Si esta respuesta esta vez va a suponer un cambio a mejor, a la visión que se tiene y al apego que se tiene, se va a recuperar esa confianza en el proyecto europeo. Y por otro lado, bueno, pues ¿cuándo la ciudadanía podría empezar a notar estos impactos positivos? La aprobación del instrumento de recuperación, el Next Generation EU, ha sido el mayor salto en integración europea de los últimos
10 años seguro. Esto supone un avance, supone un antes y un después también en el proyecto de integración europea. Se demuestra que aunque ha costado llegar hasta aquí y que las lecciones, bueno, que ha costado mucho aprender la lección, se demuestra que al final sí que se ha podido y sí que se ha aprendido. Porque, bueno, se ha roto un tabú, se ha roto el tabú de emitir deuda común y a partir de aquí veremos. No todos los estados están igual de contentos con este tabú que se ha roto. Hay algunos estados que van a intentar, digamos, frenar esta idea de que esto es el principio de una unión federal o de algo más que lo que tenemos ahora. Pero digamos, para los más federalistas o los que sueñan con una Unión Europea más federalista, sí que es verdad que este tabú que se ha roto, este cambio de paradigma, supone un antes y un después. En principio, si todo va según lo acordado, y vimos como la semana pasada el Tribunal Constitucional alemán levantaba el veto a desplegar los fondos de Next Generation, vimos también como la semana pasada el Parlamento finlandés, que también tenía reticencias, también levantaba el veto. Y si todo va según lo acordado, a principios del año que viene, los ciudadanos tendrían que empezar a notar la recuperación económica, también teniendo en cuenta que el programa de vacunación puesto en marcha por la Unión también va viento en popa. Una última pregunta relacionada con esto último que decías, ¿no? Tanto en el pasado como en esta ocasión también ha habido estados que tienen más reticencia que otros, ¿no?, hacia avanzar en este camino, precisamente para evitar, ¿no?, encontrarnos en esos, no sé si puntos de desencuentro o callejones sin salida o, bueno, baches, ¿no?, al final en este camino hacia adelante. ¿Qué tendrían que hacer los líderes europeos? ¿Qué tendrían que evitar? ¿Cuál sería un poco la estrategia para no volver a caer en estos desencuentros? Es que no hay fórmula mágica al final para evitar estos desencuentros. Al final cada líder responde delante de su electorado y actúa en consecuencia, ¿no? No recuerdo qué líder europeo dijo en su momento que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo hacerlo para luego salir reelegidos, ¿no? Entonces, cada líder europeo de alguna manera es responsable delante de sus ciudadanos de lo que ellos creen y, por tanto, es inevitable tener, digamos, estos desencuentros a nivel europeo. Esto no es necesariamente malo, es decir, es normal al final que cada estado defienda su legítimo interés, pero hay que ir avanzando poco a poco para que las reticencias de algunos no impidan la recuperación de los demás, ni el ímpetu de otros estados, digamos, le pongan problemas al resto de estados. Eso sí, la cohesión interna entre países de la Unión Europea es uno de los mayores retos que tiene la Unión de aquí en adelante, no solo a nivel interno, sino también a nivel externo, porque es muy difícil proyectar una imagen al exterior cuando no hay cohesión interna en el interior. Pues Héctor Sánchez, muchísimas gracias por acompañarme este ratito. Vigilaremos, ¿no?, durante este año esta conferencia y qué futuro van apuntalando y señalando los líderes europeos. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Momento ahora para repasar las noticias claves de la jornada.